A mí me gustaría preguntarle, presidente, si cuenta usted realmente con el apoyo de los principales líderes europeos en esta cifra de relajación del déficit al 5,8. En otras palabras, si estaba pactado que España pudiera presentar esta cifra. Y también me gustaría saber si existe alguna posibilidad de que se relaje también el esfuerzo que deben hacer las comunidades autónomas, porque con los ahorros y los ajustes que van a tener que hacer probablemente tengan que tocar el gasto social. No sé si usted coincide con esto y si cree que existe algún margen para flexibilizar la exigencia que pende sobre ellas. Muchas gracias. Bien, vamos a ver, el procedimiento es el que le he contado. Es decir, a mí me gustan los procedimientos porque me gustan las reglas de juego y procuro siempre atenerme a los procedimientos. Anuncié en su día que íbamos a esperar la previsión de crecimientos, que se lo he dicho. Y luego anuncié que íbamos a aprobar el techo de gasto, el cuadro macroeconómico y también el déficit público. Es que hay que hacerlo, entre otras cosas, porque ahora el Parlamento tiene que aprobar ese techo de gasto, ese cuadro macroeconómico y ese objetivo de déficit. Entonces, las fechas estaban muy bien fijadas y siguen estándolo, porque en abril es cuando presentaremos nuestro programa de estabilidad y nuestro Plan Nacional de Reformas a la Comisión. Entonces, yo no tengo por qué pactar, pero yo espero que esto se interprete bien. Es que ni pacto ni dejo de pactar. Yo hago, y el Parlamento Nacional, lo que le parece lógico y razonable y luego seremos evaluados junto con el resto de los países de la Unión en abril. Pero esto no es de hoy, esto es de siempre y ahí es donde hablaremos con la Comisión. Estoy absolutamente convencido de que haremos cosas sensatas y razonables porque, por fortuna, pues la gente es sensata y razonable. Pero esto no se puede interpretar como que aquí se toman decisiones o uno hace lo que quiere. No, uno hace lo que le parece sensato, lógico y razonable. Sobre la base, insisto, de que si de algo no soy sospechoso yo es de no estar comprometido con la consolidación fiscal, con la consolidación presupuestaria. Pero es que además, como les he dicho ahora, es que nosotros estamos cumpliendo escrupulosamente nuestros compromisos, porque la recomendación que ha hecho el Consejo, que se la hizo al Gobierno, en fin, cuando estaba de presidente el señor Rodríguez Zapatero del año 2009, yo les pido que la lean. Es decir, y quedará muy claro que España está cumpliendo los compromisos. Otra cosa es que no se hayan cumplido en el año 2011. Pero, desde luego, este año cumplimos nuestros compromisos con esa reducción del déficit estructural a la que he hecho referencia. Y, desde luego, nuestro objetivo en el año que viene, 2013, es llegar al 3% de déficit público. Por tanto, yo en ese asunto estoy muy tranquilo. Las decisiones que tomamos las pensamos. El esfuerzo que hay que hacer, todo el mundo ya lo sabe, es grande. Es decir, es que todos los ministerios van a bajar sus gastos más del 10%, vamos, la media. Algunos lo bajarán más, otros lo bajarán menos. Es un esfuerzo importante. Las comunidades autónomas también tienen que hacer un esfuerzo importante y también tienen que hacerlo los ayuntamientos. El objetivo de déficit de este año es el 1,3. Ahora me parece que el que se ha planteado es el 1,5. Pero, insisto, el Gobierno se responsabiliza de todo. Yo no voy a decir, a mí lo que me importa es mi déficit, no el de los demás, porque yo cuando voy a Europa o cuando hablo con la gente, yo represento al Gobierno de España y, por tanto, el déficit del Ayuntamiento de Pontevedra, pongo el mío porque es mi ciudad, también es mío, también es del Gobierno de España. Y, por tanto, estamos intentando ayudar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Hemos aprobado, en fin, que es una operación compleja y difícil, como ustedes saben, pues una norma para que los proveedores de las corporaciones locales y de las comunidades autónomas puedan hacer algo que es tan razonable como cobrar sus deudas. Y creo que, sin duda alguna, eso les va a aliviar. Ahora, eso no es dar dinero. Eso es prestar. Es que yo quiero que haya unas administraciones en España que paguen a sus proveedores. Y por eso, cuando hagamos la ley de transparencia, va a estar prohibido asumir compromisos de gastos que no tengan soporte presupuestario. Es que eso no se puede hacer. Por tanto, nosotros asumimos nuestra responsabilidad como Gobierno. El problema de las comunidades autónomas y el de las corporaciones locales también es nuestro. Esto es un Estado y tomamos decisiones para, entre todos, intentar sacar este país de la difícil situación en la que está. Insisto, con un plan preconcebido, estudiado y que se está cumpliendo.
Sí, presidente, dos valoraciones de dos asuntos. El primero, el comportamiento de la prima de riesgo española parece que ha sido un poquito mejor que la italiana. Y dos, una valoración sobre el último escándalo en una empresa pública de la Junta de Andalucía llamada Invercaria. Gracias. Bien, vamos a ver. La prima, la prima de riesgo pues debe estar aproximadamente hoy, no sé si estaba en 315 aproximadamente, la de Italia un poco más elevada. Bueno, realmente esto es una dificultad para nosotros, ¿no? Pero en cualquier caso ha estado mucho peor, pero esto puede cambiar. Es decir, la clave para convencer a los mercados, que es lo mismo la clave para poder financiarnos y para financiarnos a un precio razonable, es gobernar en serio, es coger el toro por los cuernos, es reafirmar los compromisos. Hoy me he referido a la consolidación fiscal y a las reformas y, bueno, pues yo en este momento, claro, con una prima de riesgo que está en 300 y pico puntos básicos, que supone financiarnos pues a un precio cerca del 5%, no puedo estar contento. Pero es verdad que en los últimos tiempos pues ha evolucionado a mejor, y todo lo que sea evolucionar a mejor, pues a mí me satisface y como a cualquier ciudadano. Y también me gustaría que la prima de riesgo italiana y la de todos los países pues salieran lo mejor posible. Fíjese, a mí me habrán oído en numerosas ocasiones decir hay que arreglar el tema de Grecia, y a mí me han oído en numerosas ocasiones valorar, porque lo están haciendo muy bien, los grandes esfuerzos que están haciendo nuestros vecinos los portugueses. Y por tanto, aquí, igual que en España, tenemos que ir juntos, comunidades autónomas, administración local y el gobierno español. En Europa debemos ir trabajando todos en la misma dirección, y debemos ser más ágiles y debemos ser más rápidos y debemos hacer las reformas y debemos asumir nuestros compromisos. En eso estoy yo. La prima de riesgo ojalá bajara. Tengo que decir que España este año todas las emisiones que han hecho pues han sido a precios más bajos que en épocas anteriores. Hemos colocado todo el dinero que se había intentado colocar, y eso pues es un paso en la buena dirección, pero desde luego no podemos bajar la guardia nunca. Ahora, la prima de riesgo hoy creo que estaba bajando un poco y eso a mí me satisface. Me gustaría que bajara mucho más, como es natural, pero no depende tampoco de mí. Sobre los ERES, bueno, ya la verdad es que ya, mire, casi no voy a entrar en ese asunto porque, en fin, prefiero no entrar en ese asunto, pero desde luego el espectáculo es poco edificante. Si me permite hacer un comentario sobre el tema del riesgo. Todas las cosas que se han decantado y se han definido en los últimos días, en las últimas semanas, están pasando casi a nuestro alrededor. O sea, el tema de Grecia tiene unos pocos días, pero además hoy está a punto de ir al mercado. Todavía el paquete de Grecia, lo que se hizo fue, se acordaron los términos. El paquete de Grecia ahora se tiene que ofrecer a los acreedores. Los acreedores lo tienen que suscribir, aceptar el intercambio, y entonces después del intercambio es que se reducirán los 100.000 millones de euros de la deuda griega, que eventualmente permitirán, junto con las políticas griegas, que se lleve a una tasa de cero. Ahora, ¿cuándo pasó lo del parafuegos? Bueno, pues todavía no pasa, pero se ha avanzado en las últimas discusiones, en los últimos debates. El ministro Guindos estuvo en México hace pocos días, ahí estuvimos nosotros también, y se avanzó el tema de el parafuegos, en donde hay una creciente convicción de que el parafuegos tiene que ser suficientemente alto, grande, gordo, profundo y todo lo demás, para que efectivamente sirva como parafuegos y evite la especulación. Pero está sucediendo mientras hablamos. El tema de los bancos está sucediendo mientras hablamos, es decir, se puso énfasis en el capital y de repente se han dado cuenta de que lo que estaba a punto de hacer crisis era la liquidez. Bueno, pues ahora se abordó el tema de la liquidez y se abordó con una suficiencia, un trillón americano, un billón en español de fondeo, y además a 3 años y al 1%. Eso obviamente lo que hace es desahogar una presión a los sistemas financieros que tienen que ver también con la actividad económica, con los préstamos de la banca y con la propia estabilidad del sistema bancario. Eso está pasando, eso pasó hace unos poquitos días. Es decir, luego, estamos en el tema del Fondo Monetario, que si
que si pone los 500 y si no pone los 500, los 500.000 millones, etcétera, y que si entra China, ese es un debate que también está sucediendo activamente mientras hablamos. Es decir, que lo que está sucediendo es que todos estos, el ambiente se configura, además de estos, por los temas sustantivos de las políticas de corto y de mediano y largo plazo estructurales que anuncian los países y por la percepción que se genera respecto de en qué medida los países irán con sus anuncios. Bueno, en el caso de España, España participa en todos estos procesos de Grecia, del parafuegos, de los bancos, pero no tiene la última palabra en todos esos temas. Forma parte de un conjunto de países en los que agrega su palabra y agrega su llamado a que esto suceda lo más pronto posible. Pero hay ciertos procesos, hay ciertas... hay los procesos democráticos, pero además los procesos también administrativos, algunos burocráticos que hay que cumplir. Pero en la parte que le toca a España, que es poner en la mesa las decisiones de tipo de ajuste, de reformas, etcétera, esa parte que es propiamente española, esa parte España lo está haciendo. Y entonces, como los demás temas se van a ir acomodando gradualmente, en todos se está mostrando avance, se irán cerrando expedientes poco a poco, conforme avanzamos en las próximas semanas, pues todo eso lo que esperamos es que vaya contribuyendo a que vaya atenuando la presión y la inestabilidad y la volatilidad de los mercados y entonces estas primas vayan a seguir bajando en las próximas semanas. Ese es un poco, como vemos en la OCDE, el proceso y, por otro lado, como digo, vemos también en esos términos la participación de España en ese proceso. Sí, muchas gracias. Al señor Gurría quería preguntarle si le parece bien que España haya renunciado a ese 4,4 para irse al 5,8 de déficit, si le parece una buena decisión y si les preocupa, ha hablado usted de educación, si les preocupa que los recortes en España puedan afectar a la educación. Y al presidente Rajoy le quería insistir con el asunto de las comunidades, más concretamente algunas comunidades están diciendo, Cataluña, Andalucía, no podemos recortar 15.000 millones sin afectar gravemente al gasto social. Quería saber si coincide usted con ese análisis de que se va a tocar mucho el gasto social y si se puede hacer algo desde el Gobierno, se habla de reformas legales y demás. Y por último le quería preguntar si va a recibir, es un detalle, si va a recibir usted al señor Hollande, sabe que hay mucho debate sobre esto, si finalmente lo va a recibir o le han pedido que no lo reciba. Gracias. Si me permite, presidente, yo creo que no estaría de acuerdo en la palabra que usted ha utilizado de que España ha renunciado. Yo creo que España no ha renunciado a nada. Lo que acabamos de oír del presidente del Gobierno es que reitera y ratifica su convicción y su compromiso con la estabilidad fiscal. En segundo lugar, que no cambia el punto de destino, que es que en el 2013 habrá un déficit fiscal presupuestal del 3%. Lo que nos acaba de decir el presidente es que también lo que yo acabo de describir de que las cosas se están pasando mientras hablamos casi, esta descripción de las fechas a las que se acaba de referir el presidente, pasaron ayer y pasaron antier y el viernes pasado. Y entonces lo que se ha hecho es transparentar esas cifras y ver que efectivamente constatar, sin renunciar a nada, lo que se está diciendo es constatar que hay un desafío de tipo presupuestal y fiscal mayor que el que se propuso cuando, entre otras cosas, se planeó un crecimiento mucho mayor. La realidad es, se cayó el crecimiento y con el crecimiento se caen los ingresos. Viene un paro mayor y las dos cosas conspiran, una porque se caen los ingresos y el otro porque hay que hacer más gasto en protección de los más vulnerables. Y entonces, ¿qué sucede? Aumenta el deficiente presupuestal y se necesita no ajustar el puerto de destino ni el objetivo último, pero sí quizá ajustar los tiempos y los ritmos. Ahora, esto es un tema técnico, es un tema de detalle, es un tema de las autonomías, es un tema de los gobiernos regionales y es un tema
del Gobierno nacional, en donde, por cierto, no está el mayor grado del desajuste, sino que está sobre todo en el tema de las autonomías, con las cuales ya está incorporada en la visión del proyecto de ley para el ajuste. Están ya incorporados todos los niveles de gobierno. Esto es muy importante. Miren ustedes, en otros países la ley se llama aquí de transparencia fiscal. Me acuerdo que en Brasil estuvo casi a punto de la quiebra hace algunos años porque los estados habían abusado del crédito. Y entonces llamaron la ley de responsabilidad fiscal, se llama, ¿no? Y otros países se llama de transparencia y otros países, en fin, le han puesto diferentes nombres. En todos los casos, el tema de lo que aquí equivale a las autonomías y a los gobiernos regionales, etcétera, se constituyó en algún momento dado en una amenaza para la estabilidad, a pesar de que hubiese gobiernos nacionales muy serios en cuanto a su disciplina fiscal. De manera que yo lo que les diría es que no es que se haya renunciado a nada, simplemente les diría esto que acaba de mencionar el presidente, es la reiteración de la voluntad de llegar al mismo destino, pero tendrá que mediar una conversación a todos los niveles técnicos y también políticos con las autoridades de la Unión Europea, con objeto de poder explicar cómo es que se están presentando las cosas y cómo se pretende entonces llegar a ese mismo propósito. Bien, en relación a las dos preguntas que me ha hecho a mí, la primera, el objetivo inicial era el 1,3 y ahora es el 1,5. En relación al señor Hollande, bueno, ya saben ustedes que hay veces que algún político dice que se ha enterado por los periódicos de una determinada noticia. Bueno, a mí me ha ocurrido lo mismo. Todo el mundo sabe quién quiero yo que gane las elecciones, porque además militamos en el mismo partido. Pero a mí el señor Hollande, eso de que yo haya dicho que no voy a recibir al señor Hollande no es verdad. Supongo que el señor Hollande tampoco tendrá mayor interés, desde luego a mí no me lo ha dicho, pero yo puedo asegurarle que a mí no se me ocurre esto. Bueno, muchísimas gracias.